Levante su mano derecha. Dios te dice: espera tu Isaac y no busques tu Ismael, porque lo que Dios tiene para ti, Él se lo va a entregar. Dios es fiel a sus promesas y a su palabra, y todas las promesas en Él son sí y en Él amén. Acompáñanos en una edición más de Vida en Plenitud con el pastor Evangelista Ayala. La palabra carne es la naturaleza humana. La Biblia habla de 3 hombres en la Escritura: el hombre natural, que es el que no conoce a Dios; el hombre carnal, que es el creyente que conoce a Dios pero vive en la carne, no deja de fallar, no deja de pecar, tiene una vida deteriorada aunque está en la iglesia. Y el tercer hombre es el hombre espiritual. Diga: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Mire a su vecino y dígale: ¿cuál eres tú? En segundo lugar, esa palabra carne representa toda la naturaleza humana, tanto la natural, que no conoce a Dios, como la carnal, que es la naturaleza pecaminosa que hay en el ser humano, que está en nosotros. Dígame, en iglesia. Entonces, ¿qué significa eso? Escúcheme bien, por favor. La lucha en la carne es toda la vida. Usted y yo vamos a lidiar con esta carne todos los días. Ella un día va a querer buscar a Dios, pero al otro día no va a querer buscarlo, porque ella no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por ejemplo, ella representa el espíritu y él a la carne, y los dos se oponen. El espíritu quiere llevar al creyente a hacer la voluntad de Dios. El espíritu quiere que llevarlo a usted a conocer a Dios, a amarlo, a servirle, a seguirle. Pero la carne solo quiere carne, solo quiere playa, solo quiere licor, solo quiere droga, solo quiere satisfacer la carne. Entonces, por ejemplo, usted viene hoy a la iglesia y el espíritu le dice: mañana te vas a parar y vas a orar para que te vaya bien en el día. Pero al otro día, cuando se va a parar a las 5, a las 4, a las 6, la carne se voltea para el otro lado y se arropa. Y dice: más tarde. Y mientras usted está ahí arropándose, el espíritu le habla: pero tienes que pararte a orar. Y la carne le dice: pero ya va, 5 minutos más. Y vuelve a poner el reloj 20 minutos después para que vuelva a sonar. ¿Nadie ha hecho eso? Esa es la carne. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Me explico? No quiere. Entonces ellas se oponen. Una quiere orar y la otra quiere ver televisión. Una quiere ayunar y la otra quiere comer y comer. Y esa es la lucha diaria. Se oponen. El deseo de la carne, todo lo que desea la carne es contra el espíritu. Y todo lo que desea el espíritu, la carne dice no. ¿Me está comprendiendo? Así opera la carne. ¿Y por cuántos días es esto, pastor? Hasta que Cristo venga por usted y por mí. Eso es así. Por eso el creyente debe mantenerse consagrado y entregado al Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, eso es lo que Dios habla. Diga conmigo: así es la carne. Una de las consecuencias de vivir solo en la carne es que la carne lleva a la persona a ser incrédulo, porque la incredulidad es un fruto de la carne y la fe un fruto del espíritu. ¿Alguien dice amén, iglesia? La carne dice: no, ese matrimonio no se va a restaurar, no, esa persona se va a morir.
de eso nadie se ha salvado, o se ha recuperado, se ha sanado. Porque la carne, solo su consecuencia es vivir en incredulidad. Entonces, pero el Espíritu dice: Dios es el Señor de Venezuela y Él tiene una palabra con este país. Él tiene una bendición para... Y entonces la carne dice otra cosa. La carne dice: eso es mentira, yo me voy a vender todo. Pero el Espíritu siempre dice: no, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Y la carne dice: ay sí, religioso. ¿Alguien dice amén? Dile que tiene a su lado: carne o espíritu. A toda gloria a Dios, iglesia. No cree en los milagros, no cree en las restauraciones, porque la incredulidad es un fruto de la carne y es una consecuencia de vivir todo el tiempo en eso. Dígame, en iglesia. La segunda consecuencia de vivir en la carne es que el creyente es impaciente. Diga: impaciencia. La impaciencia nos lleva a cometer errores que luego cuestan mucho. Escúcheme, Isaac llegó casi a los 25 años cuando usted lee la escritura. Ismael nació después de que Dios le dio la promesa a Abraham. Ismael nació a los 13, 14 años. Todos los años, desde eso hasta los 25, fue una pelea constante en esa familia, hasta que votaron a Agar de allí. Porque mire lo que dice la Biblia. Porque la impaciencia nos lleva a cometer errores, y errores que después paga. Esa familia por años vivió infeliz al tener otra persona con un hijo. Ella por no esperar, el otro también por no esperar, cometieron errores. ¿Por qué según la carne? Porque no era la voluntad de Dios, porque fue una decisión de ellos. No esperaron la promesa de Dios. Por tanto, la palabra obra de la carne significa algo que fue voluntad humana, algo en las fuerzas de la persona, mas no en la bendición y en la dirección de Dios. ¿Alguien está comprendiendo, iglesia? Cuando las cosas nacen según la carne, nosotros tenemos muchos problemas. Es como el que abrió un negocio y no era el tiempo, no era lo que Dios le dijo. Es como la persona que se casó con otra. Es como el noviazgo. Es como irse antes de tiempo de una empresa, como irse de la iglesia. Y después, ay, ¿qué hice? Porque lo que nació fue una obra de la carne. Por eso una de las consecuencias de vivir en la carne es la impaciencia, y la impaciencia nos lleva a cometer errores. Levante su mano derecha. Dios te dice: espera tu Isaac y no busques tu Ismael, porque lo que Dios tiene para ti, Él se lo va a entregar. Dios es fiel a sus promesas y a su palabra, y todas las promesas en Él son sí y en Él amén. Así que tú tienes que hacer que algo nazca del Espíritu y no de la carne, porque es cuando usted ve mucho esfuerzo humano, mucho trabajo, mucho y dele, pero usted siente que no ve la bendición de Dios. Deténgase un momentico y pregúntese: ¿esto lo hizo yo? ¿Lo estoy haciendo yo? ¿Lo hice yo? ¿O es Dios el que lo está haciendo? Aló, iglesia. Él representa la carne, solo un ejemplo. Ella representa el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan, diga, piensan en las cosas de la carne. Él lo piensa que nada tiene solución. Está pensando carnalmente y solo piensa. La palabra
pensar en las cosas de la carne es pensar en hacer algo que no es correcto, pero lo quiero hacer. Son de la carne, por lo tanto piensan en las cosas de la carne, porque lo que yo pienso, eso es lo que yo hablo, y lo que yo hablo, eso es lo que yo hago. Lo que usted piensa es lo que lleva por dentro, lo que yo llevo por dentro. ¿Alguien dice amén, iglesia? Los que piensan los que son de la carne, solo piensan de las cosas de la carne. ¿Cómo usted le pide a alguien que vaya a evangelizar o a darle algo a alguien, cuando dice, no, yo no tengo tiempo para mí? No, yo cómo voy a estar orando, yo no sé orar ni predicar. Pero si usted le habla al del Espíritu, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dígame amén, iglesia. El Espíritu dice, mañana me voy a parar a orar y esta semana me va a ir bien. Yo creo que una puerta se me va a abrir y Dios va a estar conmigo. Ella va a pensar así, de que no todo está acabado, de que Venezuela no está acabada. Venezuela se va a levantar, mi hermano. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne, nada. Esta célula no crece. Yo creo que yo no voy a avanzar, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. La palabra ocuparse significa dedicarse a algo por completo. Significa, escúcheme bien, iglesia, significa darse a algo, estar comprometido con algo. Ocuparse es una secuencia, cada rato, todo el tiempo metido allí. No hay iglesia, no hay retiro, no hay discipulado. No, lo que hay es playa, lo que hay es deporte, porque está ocupado en las cosas de la carne, ocupado en esas cosas. Pero los que son del Espíritu, dice el sábado hay ayuno, yo voy a ir. Porque él se ocupa, tengo que ir a una casa de paz, tengo que salir con mi familia, tengo que orar por mis hijos, porque los que se ocupan, escúcheme bien, ocuparse del Espíritu le va a dar paz y vida a ella. Pero el que se ocupa de la carne es muerte. Diga, muerte. Esa palabra muerte es la que se utiliza en Génesis capítulo 2. Cuando Dios le dijo, si usted come de ese árbol, de cierto morirás. Muerte es la palabra que utiliza Pablo cuando dice, en el primer Adán todos mueren, pero en el segundo todos son vivificados. Esa palabra morir significa espiritualmente muerto, moralmente muerto, familiarmente muerto. Ocuparse de la carne es morir en la familia, morir espiritualmente, morir moralmente, porque quien se ocupa de la carne es muerte. ¿Alguien dice amén? Esas son las consecuencias cuando nos ocupamos. Pero el que se ocupa de las cosas del Espíritu, si ella se ocupa en orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, hacer las cosas legalmente bien, es vida y paz. Diga vida y paz. Otra vez diga vida y paz. Entonces, si yo me ocupo en las cosas de la carne, voy a morir. Es como una persona, tiene un mes, 2 meses que no viene a la iglesia, no ora, no lee la Biblia. El temor a Dios viene, va cayendo, todo va decayendo y viene la muerte espiritual. Pero si usted se ocupa, levante su mano derecha y diga, un equilibrio debo tener en la vida. Otra vez diga, un equilibrio. No le escucho, iglesia, diga, un equilibrio. Una de las cosas que Dios quiere, entonces pastor, yo le hablé de la carne, pero quiero hablarle acerca de cómo nacer en el Espíritu. Está hablando de Jesús, el verbo es la palabra, en el principio era el verbo, Dios, verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo que está representando al Señor Jesús y a la palabra, que es el mismo la palabra, estaba arriba, en gloria, en majestad, y vino a esta tierra y se hizo ¿qué? Carne, que significa naturaleza humana. El verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Es decir, Cristo vivió en naturaleza humana también. Quiere decir, hermano querido, que Cristo vivió en la naturaleza humana y clamaba: Padre, sálvame de esta, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Él clamaba porque estaba en la naturaleza humana. Y si Cristo estuvo en la naturaleza humana y el Padre lo ayudó, usted y yo también podemos clamar al Dios del cielo, y en esta carne podemos decirle: Dios, ayúdame a nacer del Espíritu y a ocuparme las cosas del Espíritu y a pensar en las cosas del Espíritu, Señor. Y clamo. Alguien dice amén, iglesia. Mire, hay una diferencia entre clamar uno siendo un carnal y clamar uno siendo espiritual. Y Cristo, lo que está diciendo la Escritura es que Él vivió también en naturaleza humana. Dígame amén, iglesia. Quiere decir que Él estaba en la naturaleza, tenía la naturaleza divina, nacido del Espíritu, y tenía la naturaleza humana. Y fue tentado en todo, en comida, en todas las cosas de toda semejanza. Mujeres, dinero, comida, fama, todo, porque esa era la naturaleza. Pero como Él tenía la naturaleza del Espíritu, nacido del Espíritu, pudo superar todas las cosas. Diga: necesito nacer del Espíritu. El Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Al fin y al cabo, cuando el hijo pródigo perdió todo en la carne, satisfaciendo carne, dice que se fue a una provincia apartada y allí vivió en la carne. Vivió perdidamente, malgastó los bienes, se acostó con ramera, porque eso es lo que dice la Escritura. Es decir, él se fue en la carne, pero luego reconoció que hubo muerte espiritual, que hubo muerte en cuanto a posición del reino, que hubo muerte en cuanto a la parte económica porque lo perdió todo, que hubo muerte moral porque perdió toda su dignidad. Él murió, pero luego él dijo: yo voy a regresar al Padre, necesito volver allá, porque allá uno camina en el Espíritu. ¿Alguien está comprendiendo, iglesia? Él dijo: yo necesito levantarme de esta, y la única manera para levantarse es que usted y yo comencemos a nacer del Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios, iglesia? Por favor, diga: vida. El árbol de la vida representa al Espíritu, y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa la carne. Por eso Dios había creado a Adán a su imagen y conforme a su semejanza. Un hombre espiritual, un hombre en comunión, un hombre con autoridad, un hombre con unción, un hombre en la presencia de Dios. Y ahí estaba el árbol de la vida, del Espíritu, y estaba el árbol de la carne, de la ciencia del bien y del mal. Y él fue y alargó su mano, en lugar de tomar del árbol de la vida y mantener su vida espiritual, su identidad, su autoridad, su bendición, alargó su mano y tomó del árbol de la ciencia del bien, de la carne. Diga: de la carne. Por eso es que Adán muere y entra en la carne. Por eso usted ve posterior a eso que cuando quedan embarazadas Eva, los hijos que nacieron tenían unos rollos, envidia, asesinato, todo lo que sucedió por las consecuencias de él. Así que el árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol de la carne. Es el que una persona todo el tiempo alarga su mano. No, yo no. El árbol de la vida es ayuno, es oración, es iglesia. Pero el árbol de la ciencia del bien es el de la carne. Este satisface mi carne. ¿Cómo me gusta esto? Ver esto, comer esto, hacer esto. Ahí hay muerte. ¿Alguien está comprendiendo el árbol de la vida? Dile que tiene a su lado: ¿de cuál árbol está comiendo? La palabra vida es la palabra hebrea y griega zoe, que significa hacer vivir. Cuando Dios creó a Adán,
cuando Dios creó a Adán, dice, y formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí estaba, ni respiraba, ni hablaba, ni nada. Pero luego sopló. ¿Aliento de qué? ¿Aliento de qué, iglesia? Porque el hombre solo fue formado del polvo de la tierra. Estaba ahí, Dios dijo, no, pues está muerto. Está formado, pero está muerto. Voy a soplar mi imagen y semejanza y mi espíritu. ¿Y le sopló qué? Diga, vida. Otra vez diga, vida. Necesitamos el aliento divino. Necesitamos la vida del espíritu. Entonces, ¿qué significa la palabra vida? La palabra vida significa reanimar, avivar, significa alentar, prosperar. Esa palabra dar vida. Cristo dijo, Adán perdió la vida por tomar o comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y desplazar el árbol de la vida, y perdió toda la bendición y perdió todo. Pero yo he venido a recuperar y a darle al pueblo y a los que están aquí, a darle la vida del Espíritu, para que vivan, para que vuelvan a vivir, para que sean avivados, confortados, prosperados, animados, robustecidos. Alguien diga amén. Lo que Jesús está diciendo, vine para darle Zoe, vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, iglesia? Esa palabra dar significa, escúcheme bien, la palabra dar significa, mi hermano Gilberto, Dios quiere darle vida, pero dar es traspasar, es donar, otorgar, es darle a Él. Él llegó a la iglesia, pero no alaba, no canta, no se mete, no va a un discipulado, no a un encuentro. Está ahí como por obedecer, como para que la esposa le siga haciendo la comida. Entonces Dios dice, es el hombre natural, pero le voy a soplar aliento de vida. Yo recibí ese soplo en un campamento de jóvenes. Se me abrió un velo, se corrió un velo, hablé en lenguas, adoré a Dios como debe ser por primera vez, porque la vida de Dios vino, fue dada, entregada a mí. Y por eso es que alguien lo ve a usted y le dice, uy, pero usted alaba a Dios, le sirve a Dios, habla en lengua, usted parece un religioso. No es religioso, usted tiene la vida, el Zoe, tiene la vida del Espíritu, porque la mente carnal no percibe las cosas que son del Espíritu. Alguien dice amén. La mente natural no las puede percibir, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Usted quiere tener fe, yo también, vida del Espíritu. ¿Cómo yo puedo nacer del Espíritu? Al Espíritu, por la palabra incorruptible de Dios. Pastor, yo conozco la palabra, yo la leo. Nacer de la palabra es aplicar la palabra. Una cosa es que usted sepa lo que dice, y otra cosa es que haga lo que dice. Nacer de la palabra no es solo oidor de ella, es ser hacedor de ella. Usted quiere ver que alguien nació del Espíritu al Espíritu, nació por la palabra, no por conocimiento, sino por aplicar ese conocimiento. Si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón, queremos que repitas esta oración con nosotros. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como el único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, entra en mi casa y entra en mi familia. A partir de hoy,
soy una nueva criatura, soy un hijo tuyo y a partir de este momento recibo todas tus bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Si tú has repetido esta oración con nosotros queremos invitarte para que nos sigas visitando a través de nuestras redes sociales en la página www.Iglesia Cuadrangular en Cagua o suscribirte a través de nuestro canal en YouTube, Pastor Evangelista Ayala. Dios te bendiga.